Préstele atención a esta impresionante investigación, colombianos y colombianas, que revela traición a la patria por parte de un coronel de la Policía Nacional que supuestamente está involucrado en ayudar a ejecutar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Dónde están esos valores que inculcan en estas instituciones que dicen defender a todos los y las colombianos? Este es el nivel de patriotismo que hay en la institución y que obviamente da un durísimo golpe a la democracia y que buscaba también desestabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Todos estos cabos sueltos concuerdan también con lo que vamos a ver a continuación y las mismas declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Así que miren esto. Pueden hacer cuando se tiene información y control. El papel del coronel Medrano. Apreten cinturones, amable audiencia. Coronel de la policía Medrano. ¿Por qué ocurre el atentado 9 años después de la destrucción del Bronx? Es la gran pregunta. ¿Por qué dejan pasar tanto tiempo? Estos tipos tienen toda esa paciencia para dejar que los años pasen y luego atentar, como lo hicieron contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pues los atentados se hacen cuando se puede. Se recupera fuerza y se acumula gran información. En las audiencias reservadas, Catherine Andrea Martínez, esta chica de 19 años, llamada alias Gabriela, confesó que el tiro que hirió a Miguel Uribe en Modelia era en realidad el cuarto de una saga homicida. El primer intento, reveló, se fue durante el Carnaval de Barranquilla. Allí iban a matar a Miguel Uribe Turbay, cuando la red planeaba emboscar al senador, aprovechando que asistía sin esquema de seguridad en un carro prestado que por fortuna para Miguel Uribe Turbay se varó antes de llegar al desfile. Ese dato es fundamental para esclarecer cada uno de los hechos. Hecho fortuito que frustró la operación. Según el relato, la célula había viajado a La Arenosa, es decir, a Barranquilla la Bella, con la misma pistola Glock con que atentaron hace pocos días en Modelia y la orden de alias El Costeño de abrir fuego al paso de la carroza. Pero la falla mecanizada del auto que llevaba a Miguel Uribe Turbay obligó al político a cambiar de ruta, dejando a alias Gabriela y al menor sicario de entonces, ya identificado por la fiscalía, deambulando entre comparsas hasta abortar la misión. Recordemos que esta investigación se da días después de lo sucedido en el barrio Modelia con Miguel Uribe. La fiscalía coteja ahora imágenes de cámaras allá en la vía 40, donde se hacen las plataformas para que el Carnaval de Barranquilla deleite a asistentes, muchos de todo el país, allá en la vía 40, y registros de hotelería que muestran a la joven y a los dos hombres. Uno de ellos con la misma chaqueta negra, vea usted, usada el 7 de junio aquí de manera aciaga en contra de Miguel Uribe Turbay, confirmando que el carnaval fue el laboratorio logístico de una conspiración que meses después se trasladó de la costa caribe, de la capital del departamento del Atlántico, hacia Bogotá. Pero, ¿qué ha pasado de extraño desde el 1 de marzo, cuando fue el Carnaval de Barranquilla, para que esta célula criminal le viera posibilidades a un atentado? Solo un hecho, y grave, para nada menor. El 15 de febrero de 2025 fue nombrado el polémico coronel Joaquín Darío Medrano como comandante de la Dirección de Protección de la Policía Nacional. El coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz protagoniza un expediente de escándalos en cascada. Empecemos. El 25 de febrero de 2022, cuando aún era director de Custodia y Vigilancia del IMPEC, firmó el acta que permitió al empresario Carlos Matos abandonar la picota para, comillas, una cita de optometría, que en realidad terminó en reuniones privadas, documento que detonó la salida del entonces director general del instituto y destapó la entrega irregular de más de una decena de permisos VIP.
Pese a la controversia, el gobierno lo ascendió el 3 de mayo a director encargado de permiso del IMPEC, decisión que la Procuraduría rebatió suspendiéndolo temporalmente, lo que llevó al presidente de ese entonces, Iván Duque, a ordenar su remoción apenas 24 horas después, una vez desatada ante la indignación pública y mediática. 2 semanas después, es decir, el 7 de marzo de 2022, cuando aún estaba sin secarse Ojo con estos datos revelados. la tinta de las denuncias al coronel Medrano por abrir las puertas de la cárcel al condenado Carlos Matos, Medrano Muñoz fue nombrado, óigame bien, es la sinvergüenzura andando, en propiedad en el cargo de director de la penitenciaría La Picota, nada más y nada menos. El 18 de marzo, tan solo 11 días después de su posesión, Medrano volvió a quedar en la mira. La madrugada del 18 de marzo, pues se fugó disfrazado de dragoneante con todas las garantías para que saliera como Pedro por su casa, nada más y nada menos que alias Matamba, segundo del Clan del Golfo. La Procuraduría llegó ese día a la cárcel y le exigió los registros de guardia y uniformes para establecer posibles complicidades internas, ampliando así la sombra de negligencia o connivencia que persigue desde el caso de Matos a este general, el coronel Carlos Medrano. La fuga fue cinematográfica. Joaquín Darío Medrano. La fuga fue cinematográfica. Alias Matamba abandonó La Picota con uniforme de dragoneante y una tarjeta que ningún custodio se atrevió a escanear. Adentro quedó un velo de cámaras apagadas y en la garita, guardias que ahora son procesados por ceguera voluntaria. Minutos después, a la altura del botadero Doña Juana, lo aguardaba una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, conducida por Manuel Antonio Castañeda, alias el narcochofer, bajo el mando criminal de Wilson Devia, presidente del sindicato de la UNP. Ya en el vehículo, el miembro del Clan del Golfo fue llevado en una caravana que nutría un vehículo policial hasta una finca cerca de la Hacienda Nápoles, ruta escoltada, según su propio testimonio, por uniformados del Gaula y agentes de tránsito sobornados. Castañeda, hoy colaborador de la Fiscalía tras ser capturado con 150 kilos de cocaína en otro carro de la Unidad Nacional de Protección, detalla sobornos que hasta un coronel y pagos millonarios para ahorrar rastros. Versión que ya salpica a un capitán de la policía, 2 agentes del CTI y un dragoneante que validó la puerta de la celda. Así, la fuga no fue un simple descuido penitenciario, fue la operación de logística con flota estatal planificada por el Clan del Golfo y manejada al volante por un chofer oficial que hacía puente entre narcotráfico y corrupción institucional. A diferencia de lo que han señalado políticos del Centro Democrático, del cartel del Centro Democrático, el esquema de protección del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay no era dirigido por la Unidad Nacional de Protección. Óigame bien, el esquema de seguridad el día del atentado y en los días anteriores no era manejado por la Unidad Nacional de Protección, como lo deja claro el convenio interadministrativo de cooperación número 2156 del año 2023, firmado entre la Unidad Nacional de Protección y el Senado de la República. Ojo con eso. Los que estaban detrás de la seguridad no era la UNP, sino la Policía Nacional. El esquema es dirigido por la policía a través de la Dirección de Protección. Óigame bien, miren quién es el director de Dirección de Protección de la Policía Nacional, hoy comandada por el polémico nada más y nada menos coronel José Darío Medrano Muñoz, el mismo de Matos, el mismo de Matamba. ¿Cómo les parece? Esta dirección de la policía era la única, óigame bien, que controlaba la información y tomaba las decisiones de debilitar el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, como realmente sucedió el día del atentado. También era la única estructura del Estado que tenía los datos sobre el viaje del precandidato a Barranquilla y los movimientos que hacía, así fueran de última hora, el
el precandidato Miguel Uribe Turbay, hoy en gravísima condición de salud. Es una escandalosa casualidad que el coronel Medrano se ha relacionado con la fuga de alias Matamba cuando era director de la cárcel La Picota, pues Juan Larinson Castro, alias Matamba, era uno de los hombres clave en el transporte de droga en Nariño, en el sur del país, y lideraba la banda Cordillera Sur, aliada al Clan del Golfo. Una vez más, la banda criminal nacida en el Urabá termina siendo nombrada en la investigación del atentado contra Miguel Uribe. ¿Será que nos estamos mordiendo la cola? Desafortunada suerte tiene el coronel que siempre llega una semana antes de una acción criminal que ocurre bajo sus narices. O es un hombre muy de malas o muy audaz para colocarse a favor de los delincuentes. Amable audiencia, esta es la ruta que Periodismo Sin Corrección y el Tercer Canal ha construido con fuentes, muchas como ustedes lo acaban de observar, con muchísima información de primera mano en una entrega especial que hacemos hoy, martes, después del lunes festivo, sobre este hecho que tanta tinta ha hecho correr en los periódicos, en las revistas, sobre cómo desde aquella iniciativa del alcalde de entonces, Enrique Peñalosa, de acabar con el cartucho, y años después, cuando volvió a ser alcalde de Bogotá, de acabar con el Bronx, la L es el mismo Bronx, adjunto, vea usted, al batallón Guardia Presidencial, y nadie se daba cuenta que era esa tenebrosa olla allí, y los saiyajines eran, y Homero y el Mosco eran los reyes hasta hoy de la delincuencia que se liga con Julio Lozano Pirateque y su combo allá en Dubái, y con las guerrillas, como ya queda establecido en esta entrega que hacemos nosotros, y la ruta, toda la que le acabamos de entregar, de cómo llegan a atentar e identificamos a uno por uno, enlazamos Ecuador, la bandola de allá. El presidente de la República, Gustavo Petro, había dicho, esto viene del Valle del Cauca. Claro, son los mismos que operan en el Ecuador. Allá, asesinando en Manta y en distintas ciudades del hermano país, aprovechando también la frontera en una verdadera transnacional del crimen, que es lo que hoy vemos, que fue lo que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay, y no como irresponsablemente salieron unos miserables hoy buscando ser presidentes de Colombia a decir que esto había sido culpa del presidente Gustavo Petro, cuando la criminalidad esa está inventada y ha conestado con todos estos gobiernos desde hace 20, 25 Ojo, lo que dice una realidad, siempre han buscado culpables al presidente Petro. años. ¿Qué opinan ustedes, apreciados Julián y Felipe, a propósito de esta entrega que acabamos de hacerle a todos nuestros televidentes en Periodismo Sin Corrección? Bueno, creo que netamente no es coincidencia que salga el nombre de este señor coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz, además con todos estos casos de irregularidades. También pues esa declaración que se conoció en las últimas horas de que se planeaba atentar contra Miguel Uribe Turbay en el Carnaval de Barranquilla, y esa frase que pues acotó nuestra unidad investigativa de los atentados se hace cuando se pueden. Creo que, como usted bien lo dijo, tenían toda la información, no solo los viajes, tuvieron ese día la información de que Miguel Uribe Turbay, pues por cuestión de relevos y que estaba, pues no sé si tomando, bueno, en alguna actividad, a altas horas de la noche hubo un relevo, sabían que el momento exacto para atacarlo era ese 7 de junio en el barrio Modelia, cuando iba a tener pues ese esquema casi que un poco minimizado. Así que pues muy importante esta revelación que hace el Tercer Canal, pero sobre todo los alcances que pueda tener este complejo acto criminal, que va incluso con teniendo como el periódico ayer este atentado contra el señor Villamizar también en Ecuador, otro precandidato presidencial, y que causó
desestabilización. ¿Cómo, perdón? Villavicencio. Villavicencio. Bueno, miren esto, los datazos, bronce y coronel de la policía. Acerca de todos estos indicios, ¿qué dice o qué confirma Augusto Rodríguez, director de la UNP? Pues fue el propio eh, senador y precandidato el que decidió qué hacer con sus grupos de escoltas y ese día terminó con una escolta menor y al otro día pues como usted lo acaba de señalar estos escoltas tuvieron que prácticamente doblarse para poder al sábado siguiente trabajar con el senador y precandidato. Es buena esta explicación porque ayer el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, de una manera irresponsable, señaló que el gobierno no le había entregado los suficientes escoltas al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que prácticamente lo había desprotegido. ¿Usted qué le responde al alcalde de Medellín? No, pues ahí tengo que decirle con mucha claridad que la Unidad Nacional de Protección es a la que le están echando, digamos, el pato del lamentable suceso y exclusivamente a la Unidad Nacional de Protección. Pues la Unidad Nacional de Protección hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió al pie de la letra todos los protocolos. ¿Quién decide sobre la distribución del esquema y cómo va a operar? Pues ahí hay un jefe de esquema que todos sabemos que es una persona de la policía y las personas de la Unidad Nacional de Protección fundamentalmente son conductores escoltas, o sea, están armados, pero son las únicas personas autorizadas para mover los vehículos que la Unidad Nacional de Protección tiene en los esquemas, concretamente los vehículos que tenía el doctor Miguel Uribe. De tal manera que solamente llamaron a dos personas, el propio coordinador del esquema y una persona de la Unidad Nacional de Protección. La persona de la UNP tenía que estar atento al vehículo y atento también al reforzamiento que hacía sobre el otro escolta que era de la policía. Entonces él tenía que tener esa doble, pero fundamentalmente él era el encargado del vehículo. Recordemos esa información, el escolta de la policía. El escolta de la policía. La UNP brindaba, era escolta chofer. Y recibía las órdenes tanto del coordinador o jefe del esquema como del propio protegido, que normalmente es la persona. ¿Y quién es el coordinador o jefe de esquema? La Policía Nacional. Encajó todo perfectamente la investigación que daban los amigos del Tercer Canal. Que determina qué se hace, cuántas personas, quiénes van y cómo queda la familia. Es decir, esa cosa, digamos, ocurrió de esta manera y pues nosotros hicimos una investigación interna y tenemos las versiones de todos los expertos de cómo fue este lamentable episodio. Entonces, digamos, en eso se da aquí. Pero la Unidad Nacional de Protección, ¿qué tenía que hacer allí? Pues tenía que suministrar tres personas, digamos, que están, digamos, perfectamente operables. Igualmente, estas personas tienen sus armamentos, su munición completa, todo esto se cumplió y la empresa que cubre, digamos que la unión temporal a la que pertenecen estos escoltas verificó plenamente que esto estuviera cumpliendo y la Unidad Nacional de Protección también entregó los vehículos operativos, vehículos de modelos muy recientes que estuvieran en perfecto estado. Todo eso se verificó. Ya la parte operativa pues la coordina, como lo estoy diciendo, el jefe del esquema con el protegido. El protegido es el que finalmente decide toda la actuación por dónde, cuántas personas van a estar y la coordinación con su equipo de campaña, es el que estaba trabajando en esto, y los invitados que los llevaron a estas zonas
o mejor, perdón, las personas que lo invitaron, el concejal lo invitó a la localidad de Fontibón, que también tenía un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Eso es, digamos, lo que podemos decir. Con la Unidad Nacional de Protección cumplió perfectamente al pie de la letra lo que tenía que hacer. Entonces, pero hay una situación que yo quería aprovechar para comentar acá, que ha generado, pues, yo estuve en silencio durante más de un mes, guardando absoluto silencio y no saliendo a medios, por respeto a la familia y por respeto al propio doctor Miguel Uribe, quien estaba, digamos, dando una batalla muy grande por su vida. Y yo no quise polemizar, pero llegó el momento en que empezaron un abogado y el doctor Mosquera y unos parlamentarios y algún concejal salieron con una cantidad de mentiras, ¿ah? que son deleznables, porque tenemos todos los documentos, las demostraciones de cómo ocurrieron las cosas. Hablaron de 23 solicitudes de reforzamiento del esquema, cosa que nunca ocurrió. No hubo ni una sola solicitud durante el periodo en el Congreso como senador del doctor Miguel Uribe Turbay. No hubo ni una sola solicitud. Dicen que 23, ¿ya? Y que él me comunicó las amenazas que tenía. No hay ni una sola amenaza, y no lo certificamos nosotros, sino la propia Fiscalía, de que él nunca habló de amenazas, nunca radicó ninguna queja o denuncia sobre amenazas sobre su persona. Y con esto han venido cabalgando pues, estas personas de las que estoy hablando, 2 parlamentarios, un concejal y el abogado, después de una hora brutal en la forma de agredir al director de la Unidad Nacional de Protección y a la entidad, diciendo que habíamos cometido una serie de situaciones que implican que nosotros habíamos cometido prevaricato por omisión y que, bueno, una serie de cosas que no ocurrieron porque está plenamente demostrado. Tenemos todos los documentos, las solicitudes, las que hizo en su momento el doctor Miguel Uribe para acompañamientos cuando se desplazaban. O sea, él es uno de los parlamentarios que está en Bogotá y que pues no tiene un número de desplazamientos tan grande como los parlamentarios que están en provincia. Él tenía sus 2 vehículos en Bogotá, etcétera, y podía, digamos, poder hacer avanzadas con el vehículo, pero lo que planteaba era apoyos para ir a algunas ciudades, de vez en cuando lo hacía, pero nunca hizo ninguna solicitud de reforzamiento, como de una manera mentirosa estas personas que han querido como aprovecharse de la situación que es una tragedia para el país y para la familia, aprovecharse de esto para generar un clima de tensión, de enfrentamiento, de confrontación, que es lo que nosotros estamos lamentando en este momento, y que yo estuve callado un mes, pero digamos, ha sido tanta la salida a medios con estas especies que faltan a la verdad, como estoy diciendo, que finalmente cuando se dio la captura de el señor que coordinó el atentado, Alias El Costeño, nos encontramos con que un juez de control de garantías, de una manera sorprendente, salió a decir, se apartó de lo que tenía que hacer, que era decir si la captura se había hecho cumpliendo los requisitos legales, dándole las garantías a la persona capturada. Se desbordó y empezó a calificar que el clima de tensión generado por entidades del Estado, o sea, atacando al gobierno, porque empezaron que la tensión, que la polarización, y luego
Dice el señor juez de control de garantías que por parte de la Unidad Nacional de Protección también había una posible omisión y por lo tanto una especie de prevaricato, que no es cierto. Nosotros no omitimos absolutamente nada, entregamos todo, estuvimos atentos, recibimos las órdenes, la coordinación, las personas están disponibles, pero la situación, como lo he explicado, pues, se presentó un curso que fue lamentablemente fatal. Quedó más que claro y en evidencia esta importante investigación donde presuntamente la policía ejecutó el plan para desestabilizar al gobierno nacional y quizás tomar revancha de todo lo que pasó en el Bronx. Los invito a todos ustedes a que me ayuden a compartir esta información, dejen su comentario, su like y lo lleven también a las diferentes redes sociales. Muy importante todo esto que revela Augusto Rodríguez, director de la UNP, y los amigos de Tercer Canal, que es información valiosa para que se ayude a esclarecer la verdad en nuestro país. Así que a todos, desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.